Valleseco, el municipio más joven de Gran Canaria y situado a las medianías de la isla, atesora un rico patrimonio folclórico en el que, pese al irremediable y constante paso del tiempo, sus hombres y mujeres han sabido como nadie conservar y divulgar, dejando con ello una fuerte impronta que se ve plasmada en los diferentes festivales, trabajos discográficos y en otros proyectos como este. Si realizásemos un viaje en el tiempo, en torno a la década de los años 40 o 50 del pasado siglo, nos encontraríamos que las expresiones folclóricas de nuestro municipio surgían de la propia cotidianidad, haciendo acto de presencia en todas y cada una de las etapas de la vida, surgiendo en eventos como los velorios de parida, descamisadas de millo y trillas, en cantinas, bares y, cómo no, en la parte trasera de aquellas viejas tiendas de aceite y vinagre. Desde la lejanía trinaban las púas, bajo las curtidas manos que regalaban los oídos a los presentes con aires venidos de fuera, como las rancheras, vals o foxtrot, entre otros, escondiendo en ocasiones nuestros géneros más tradicionales por una cuestión de moda e incluso hasta de propia vergüenza. No siendo hasta principios de los años 70 cuando un hecho en el que hoy se cumple su 50 aniversario cambiaría para siempre la propia historia musical del municipio, marcando un antes y un después en la evolución de la música tradicional y popular de Valleseco. Fue que unos cuantos muchachos aquí del barrio de Sumagá querían aprender a tocar. Entonces ellos hablaron conmigo y los reunimos aquí en esta casa y pero vamos a ver, todos son guitarras, todos son timbres. Hombre, si uno quería guitarra, otro timbre y después muy poco. Entonces Carlos Cardona aquí debajo decía, pues yo cojo la U. Y fuimos a Teror a comprarlos y empezamos a distribuirlos aquí. Y así se empezó. Pero ya el run ese empezó a surgir en Don Nicolás el Maestro. Y en Monagas, en la escuela de Monagas estaba Doña Rosa y tenía 2 hijos. Que si yo le daba clase a los niños, pues se juntaron los 2 de la maestra, Eduardí, Pablito, Alberto el Negro, Joselo. Pues entonces estos niños, pues, en tiempo de verano yo les daba clases aquí, donde está ese naranjero que está ahí, había un muro, y venían por la tarde y después ya los grandes venían por la noche. Y yo diría que fue como una especie de actividad escolar porque estaba en el colegio unitario de Monagas y seguro que Pacuco le hizo una propuesta a la profesora de la unitaria, doña Rosa Naranjo, y le dijo que quería enseñar a la gente y a ver quién quería apuntarse. Eso sería en el año 1973 fijo, porque básicamente yo estaba en cuarto de GB, era nuestro último año en la unitaria. Y de hecho nos apuntamos más o menos todos los amigos de la infancia, estaban sus 2 hijos, Alberto Domínguez, José Herrera, Eduardo de la Fe, Juan Pulido, y yo creo que era como una especie de actividad extraescolar de la época, que eso es algo reciente, pero sí es verdad que fue como algo, en principio, que Pacuco nos iba a enseñar a tocar, y ahí nos embarcamos. El grupo así se estaban reuniendo los amigos, los que eran un poquito mayores que uno. Esto fue en el año 73.
más o menos mediados finales, que se comenzaba aquí en lo de la casa Pacuco, de los padres de Pacuco, se vino con la intención de aprender a tocar instrumentos. Y luego, claro, ahí pegaron los mayorcillos como mi hermano, Suso, Juanes, Enrique y esto, y uno, pues claro, con el gusanillo pues también se unió ahí, aunque estábamos, yo mismo y Juan estábamos también en un grupo de baile, y viendo esa cosilla pues nos decidimos meternos aquí también la rondalla, que aún no tenía ni nombre ni nada, era comenzando así a arrancar el grupo, y hasta que el año siguiente, en el 74 más o menos, se comenzaron con las actuaciones. Surgieron varios nombres, los de arriba, pero después salió uno que fue los Labradores. Pues entonces, pues, la primera salida, yo creo que de no equivocarme, fue para la Romería del Pino. Y fuimos abajo a tocar a la ofrenda. Y me acuerdo que nosotros los grandes llevamos la ropa actual, la ropa de rayas, pero con alpargatas. Y los chicos, pues alpargatas, pero los calzones chicos y sombrero de palma. Y el segundo día, pues en el Canarias 7 salió publicado un trocito: viva el tipismo de Valle Seco, conserven esta tradición. Y así lo que empezó el grupo a la semilla que se plantó y actualmente está arriba. Santiago, patrón de España, Señor de los peregrinos, dueño de la tiramana, quedarme quiero contigo. Descanso me ofrece a la sombra del sopir, a la sombra del sopir, a través de esas montañas. Preparando el primer disco del grupo, que son las polillas a Tirajana. Pues se ensayaba ya en lo que eran los alpendres y se estuvieron, pues, no quiero mentirles, ¿no? Pero por lo menos un par de semanas exclusivamente, porque era muy complicada para el grupo en aquel momento, y repitiendo. Nada. Aquí a mi derecha, donde está el coche, pues mi madre tenía aquí la pileta para lavar. Y un día por la mañana dice: Paco, ¿qué quieres, mamá? Ven, corre. Escucha, ¿qué quieres? Míralo ahí, donde está el perar ahí, silbando las polillas. Y eso, no es que el Mirlo estuviera en el grupo, sino que dormía por la noche, en la higuera y en el silencio. Oye, qué clavada. Para que lo quedemos en el primer puesto. ¿En dónde? En Altenara, ¿no fue? No, en Tunte. No sé. ¿Te acuerdas? Sí. Que llegamos a Sumacá y tuvimos que ir para allá otra vez porque los avisaron que lo hubiéramos quedado en el primer puesto. Claro, en ese caso participábamos, el sábado era como una especie de clasificatorio. Sí. Y yo no sé si nosotros confiamos en estar para el siguiente día, pero a lo mejor nos llamaron la gente que se quedó allí y al siguiente día otra vez para Tunte, desde donde viviéramos hasta Tunte, allí que las carreteras eran en aquella época de tierra y dando La tumbos por ahí hueva para allá. que no cogía. Yo empecé en el grupo cuando tenía 9 años. Yo soy de Las Palmas, pero me crié en Valle Seco, en el barrio de Monagas. Yo tengo hoy 61 años, con lo cual hace ya 52 años. Con 9 años, mi hermano Juan Valencia, Eduardo de la Fe y Pablo Guerra, éramos niños todos, ellos eran más pequeños que yo inclusive, subíamos a la laguna, que está a 3 kilómetros caminando por una cuesta que hoy en día no suben ni los animales. Con la guitarra a la espalda
Y cuando llegábamos arriba estábamos ensayando con Pacuco 2 o 3 horas allí en la laguna, en casa Emilianita, en Juan del Pino. Y cuando terminábamos, vuelta para casa otra vez. Algún partigazo nos pegamos bajando aquella cuesta si estábamos. Así empecé yo con los labradores. Los labradores eran los labradores chicos y los labradores grandes. Los grandes eran los Pacuco, ya los muchachos de más edad, y luego estaban los chicos que éramos nosotros, los niños y tal. A medida que fuimos creciendo, pues ya nos juntamos con los grandes y ahí montamos ya lo que eran los labradores definitivos. Yo recuerdo que el inicio fue cuando salí del grupo del cumple de Valle Seco, que Pacuco lo llevó abajo a la casa del padre y allí ensayamos 2 veces en semana. Y yo recuerdo que estaba trabajando aquí en Valle Seco y vino poco un día al colegio a buscarme. Pero yo le dije que no iba porque no tenía tiempo, pero tanto insistió que fui, que fue mi primera etapa en los labradores. Vamos a pescar por el horizonte, adentro en la mar. A ensayar aquí en tiempo de verano, pero ya después lo que pasa es que a mi izquierda, este camino, este paseo que va de aquí y afuera, se llama paseo porque aquí en esta casa, hermanas de mi padre, había 5 mujeres, incluida la madre de Juan Enrique y la abuela de Cristian. Y le llamaban al paseo porque aquí era cuando los novios paseaban aquí los domingos. Entonces ahí cayeron todos, porque se rebalaba como jabón. Entonces mi primo Pepe Herrera, el padre de José y de Alberto, es para descanse, en lo bajo, si mira Paco, ¿y por qué no van abajo? Y así más cerca de la carretera y más cerca del barrio de Monagas para llegar abajo pues allí se empezó y poco a poco el grupo fue saliendo para arriba. Recuerdo de que en la cama sentía yo tocar a los muchachos y cantar. Y ahí estuvo mucho tiempo, Mi hijo Alberto, con una guitarra de esas que le echaron los Reyes, ahí empezó y se sentaba al lado de Pacuco, trum, 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 hasta que después le dice que le comprara un timple y digo, que le voy a comprar un timple yo, para que lo hagan 2. Dice, no, tú le compras un timple. Y yo no le he comprado timples a él todavía. Ahí el otro con el timple, ahora ese también. Y aprendió, aprendió fácil, pero yo me encantaba de oírlo tocar. Y cuando era un domingo o un sábado de la tarde se ponía debajo de la parra, ahí a cantar y a tocar. Aquí venían a ensayar lunes, miércoles y viernes, me acuerdo, y el primero que llegaba siempre nos tocaba aquí y le dábamos la llave, una llave antigua de estas de hierro, y bajaban. Se organizaban, abajo tenía la habitación grande con 2 bancos que trajo mi tío Cheo de abajo del colegio, 2 bancos y sillas, y tenían todo organizado, tenían también el contrabajo en una esquina, y después nada, abajo lo único que se oía, porque Pacuco era muy disciplinario, los golpes. Cuando empezaba o cuando se cabreaba, ¡pum!, los golpes. Y mis padres lo oíamos desde aquí porque justo ensayaban abajo. Y aquello era una fiesta. La verdad que buenos momentos y muy, muy buenos ratos. Con el grupo, bueno, verlos aquí, venían a ensayar también los domingos era una fiesta. Se ponían, sobre todo cuando había buen tiempo, sacaban todos los bancos fuera al patio y ahí estaban horas y horas tocando. La verdad que sí, después venía un señor de aquí, amigo de la familia, le sacaba fotos y después ya los mayores aprovechaban y se echaban sus ratitos jugando a las cartas. Pero bien, la verdad que buenos recuerdos de aquella época.
esa letra era de un señor que se llamaba Juan Rivero, que yo recuerdo, viviría en el barrio de Lanzarote, lo que es la calle de Chadominga hoy en día, por aquella zona cerca del que conoce Lanzarote, pues, donde está la carpintería de Luis, la bajada, en aquellas casas de enfrente vivía. Y entonces era un hombre, de su época era, como así llamarlo, un poeta urbano de hoy en día. O sea, el hombre hacía letras costumbristas de las vivencias de la gente. Y La matanza del cochino pues era una letra que hacía alusión a eso, a algo tradicional que acontecía en todas las casas de Valleseco por la época que se acercaba la Navidad. Se mataban el cochino y eso duraba para todo el año, lo salaban y tal. Y claro, y eso conformaba que había fiesta, porque se invitaba a los vecinos, como la letra dice, y la gente participaba. Y entonces, un amigo mío toda la vida y compañero, Abilio Arencibia, pues un día, llevaba mucho tiempo, se la había escuchado hace mucho tiempo, ¿no? Y ya cuando estábamos en Los Labradores, en la segunda etapa, pues me escribió la letra y la llevamos y ahí Pacuco le puso música y la arreglamos entre todos ahí. Y la letra es verídica, o sea, es un caso que según cuenta Juan Rivero mismo, le pasó así. Y Rogelio, pues, lo dice Pacuco, me acuerdo como si fuera ahora mismo, en una actuación que tuvimos en Taifa y Candil, el padre de los Rogelios. El padre de los Rogelios era Rogelio Santana. Y yo siempre he sido tradicional, con Isas, Bolías, pero ya se empezó desde un principio a hacer canciones propias. Muchas mejor que yo hacía, Antonio ya las incorporaba. Y también se jugó lo de, que después fue un lanzamiento de Juan Alberto Monzón. Y Juan Alberto Monzón quería mucho a esta casa aquí, a mi madre, porque Rosa, la mujer de Juan Alberto, era prima hermana. Y entonces él lo dio la polca de Sumagal y Entre Montañas. La primera canción fue el Tirajana, ¿no fue? Sí. Parece no, la primera fue la del Gofio y Cebolla. Ah, sí. Que lo llevaron a grabar y no había manera de que mi hermano dijera cebolla, sino Segolla. Y que les costó un montón. Yo creo que fueron un par de veces a grabar la canción, el primer disco que ellos sacaron. Porque no había forma ni manera. Hasta que por fin dio y dijo cebolla. Pero claro, era el grupo, todos llamaban la atención, pero mi hermano era como una oveja, la perlita. Le decían el corderito, Pacuco le decía el cordero chico. No, y le decía, ponían la mantita. Una vez me dijo, ¿me vas a cortar el pelo? Digo, ¿por qué? Porque tenía el pelo tan enrizado y rubio, y dice, porque todo el mundo me dice que soy una niña. Y Pacuco me dice que soy hija de... Digo, lo que faltaba. En la primera época de la primera etapa de Los Labradores de Valleseco era el miembro más joven que había. Era un niño, era un niño. 4, 5, 6 años. Empezó con nosotros cuando tenía 5 años, empezó a tocar el timbre. En aquel tiempo él era una voz de ángel, pero la voz siguió de ángel de mayor porque nunca la cambió definitivamente del todo, ¿no? Cantaba la folía. Se te caía el mundo encima, porque con un sentimiento increíble. Claro, o sea, Alberto era un tío afable, cariñoso. Luego en casa era tremendo, o sea, para sus padres, para sus hermanos era espectacular. Y luego en aquella época estaba en Los Labradores y era
el segundo director de los labradores. Sí. En aquella época, en la segunda etapa, fue el segundo director de los labradores. Y era una persona que sentía la música, la verdad. Nosotros, muchas juergas, muchas parrandas, y él con su timple, me acuerdo como si fuera ahora mismo. O sea, Eli Brey. Sí, Eli Brey. Brey es un amigo, muy amigo de él, íntimo, muy íntimo. Y Miguel Rodríguez era el trío zapatista. De ahí, era muy diferente. Era un templista, más técnico. Su hermano José lo era más ágil, pero muy serio. Y entonces ya muchas veces, cuando yo tenía que cantar, pues él llevaba lo que es la parte de... Me suplía a mí muchas veces en el escenario para dirigir el grupo. Y eso fue el amor que tenía ese niño por el folclore. Porque cuando se hizo la primera actuación en Valle Seco, que fue para San Vicente, creo que tiene que haber fotos ahí de él, parecían como un corderillo, el pelo largo, y se iba a cantar la zaranda. Y Joselo, el hermano, cantaba una copla junto con Pablo, Alberto el Negro, y no sé si Joselo no pudo o lo operaron. Y el padre me dice, ¿por qué no pones a Albertillo a cantar? Pepillo, ¿tú estás loco? Si él se lo sabe. Porque mira si era amor que él tenía por la música, que los demás se venían para afuera a jugar y él se quedaba ahí a escuchar. Alberto, ¿tú te sabes la zaranda? Sí. ¿La quiere cantar? Sí. Bueno, cuando ese niño cantó con 4 años la zaranda en Valle Seco, la gente se volvió loca. Y de ahí se vio esa cruz que nos dejó ver. Nuestra obligación era hacer el memorial, recordarlo de alguna forma, y la mejor forma que saben los labradores es cantando y tocando. Ese fue el motivo del memorial. Y al siguiente año se hizo el memorial. Nosotros en parte estábamos contentos, pero el dolor lo teníamos muy a flor de piel. Y claro, cuando nosotros vimos a los labradores, subieron al escenario y la sillita de mi hermano estaba con su timple, su gorro, pues eso imponía muchísimo. Sí, eso imponía. Pero bueno, era una forma de no decirle adiós, de que él siguiera allí con ellos y con el resto de la familia. Pero sí, fue un detalle precioso, precioso. Sí, más lo que le Y después la canción, quien la inventó, quien la hizo, la verdad que se pasó. Se pasó en el sentido de que era muy emotiva, era muy emotiva. Eso fue Antonio. Y la verdad que fue precioso, eso sí es verdad. Y después vinieron más grupos, vinieron los sabandeños, creo que también vinieron los cofiones. ¿Los cofiones era? Sí. Pero claro, para mí los labradores era el principal. Los labradores y ver la silla. ¿Y fue en el cine de abajo? Sí, en el casino. Ay, hubo llenazo a tope, eso sí es verdad. El próximo año se cumple el 30 aniversario de su pérdida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería fantástico que se pudiera volver a retomar el memorial, ¿sí? Sería fantástico, estupendo, sí. Sí. Si pudiera ser,
yo vendría. Sería fantástico. No importa, venir. Por mí, vamos, A mí. yo encantada. Creo que se ha tardado demasiado en hacer otro. Empezaron con mucha ilusión, Sí. con mucho ímpetu, pero después el primero y el segundo me acuerdo que se hizo arriba en la plaza, que vino Mestizay, y después ya el tercero como que se enfrió la cosa y no hubo más memoriales. No. Y a veces oigo el Díaz Cutilla, que no tiene nada que ver con mi hermano, vamos a ver, son personalidades totalmente diferentes, pero digo, bueno, si se puede hacer por una persona, ¿por qué no por otra? ¿Sabes? No te estoy diciendo que sea bombo y platillo, sino aquí en el pueblo. Nosotros Sí, nos cómo gustaría, no estaría mal que tuvieran otra vez la iniciativa de volver a hacer el memorial de Norberto Herrera. Y es una manera, yo sé que todos lo recordamos, pero una manera que se le recuerde en lo que a él le gustaba, que era la música canaria. Estaba siempre muy involucrado en el tema de las canciones y de la música en general. Primero Pacuco, después recuerdo a Héctor, a José, y ahora a Abel. Y también nos tuvo, que ensayamos en Las Palmas. Ah, Emilio López. Emilio López también, es verdad. También estaba. Estuvimos ensayando en Vegueta, que yo ahí, como me quedaba lejos, me marché. Ahí ya yo dejé el grupo hasta que volvió otra vez Pacuco. Sí, que fue una de las etapas de Exactamente, en Vegueta. En Vegueta fui yo nada más que 3 ensayos. Alcánzame, mariquilla, el timbre con la guitarra. Alcánzame, mariquilla, el timbre con la guitarra, que me voy pa' Valle Seco, a la sombra de una barra. Luego venían los labradores, fue ya como una etapa inclusive muy agradable, muy puntual. Después de tantas cosas que había, digamos, caminado por un lado y por otro, pues, en fin, me llamaron los labradores, que fue justamente Emilio Valencia, Naranjo, y entonces vine a los labradores, en la cual me encontré un magnífico plantel de personas, estupendamente, vamos, con una empatía y, en fin, bastante agradable. Cuando hicimos el villancico aquel para Atena 3, el maratón que hicimos aquel día de Villa, fuimos a 5 actuaciones en un solo día. A cantar en las iglesias villancicos. Aquello sí estuvo bonito. Empezamos a las 2 o a las 3 de la tarde, un día que no podíamos coincidir todo, lógicamente, porque había gente trabajando y demás, pero luego, a medida que la gente iba terminando de trabajar, se juntaban donde quiera que estuviéramos, y luego el colofón fue aquí en Valle Seco cuando cantamos Lo Divino, ¿no? Que era el villancico que estaba saliendo delante. Ahí lo petamos. Pues significó pues un orgullo, ¿no? Porque fue un grupo de bandera en su tiempo, se perdió por desgracia por las circunstancias que fueran y tuve el honor de, cuando se empezó a reunificar otra vez para hacer el aniversario primero que se hizo, pues contaron conmigo como componente. Después las circunstancias se dieron de que llegara como director y la verdad que fue una buena etapa, se hizo un buen trabajo con los compañeros y la verdad que fue satisfactorio.
en la esencia del grupo, en lo que es el grupo. Cada grupo tiene una esencia y los labradores tienen su esencia. Y eso significa sus canciones propias, que es lo que lo lleva a ser diferente a los demás. Hombre, el más grande para mí, para el grupo, fue cuando se hizo el aniversario en el auditorio. Fue un trabajo muy grande que se hizo, costoso sobre todo. Se trajeron una serie de solistas donde la verdad que se dio la talla de lo que era el espectáculo y lo que significa el nombre de los labradores. Les desearía pues una vida eterna, que no se perdiera, que siguiera la esencia de lo que es un grupo que se creó a partir de vecinos y que se ha intentado mantener y que continúe con una tradición. Pues el papel que ha desempeñado el grupo durante estos 50 años creo que no es más que el que defender a su pueblo pues allá donde ha ido, donde ha actuado. El grupo Los Labradores pues estamos, como bien saben, celebrando su 50 aniversario y en los tiempos que corren cumplir 50 años no es tarea fácil, es una tarea que consta no solo de sus componentes, sino también de sus directores y directivos, que han sido los que han hecho posible pues, llegar a cumplir 50 años. Para regar sus cosechas, trabajando está, antes de que estén marchitas. Ser director de Los Labradores pues, es una responsabilidad. Principalmente pues por eso que ya comentaba. El grupo Los Labradores tuvo una época muy brillante en la que pues llegó a ser uno de los grupos más destacados de la isla y es una responsabilidad el seguir manteniéndolo en las circunstancias que sean, pero el estar aquí hoy es una responsabilidad sobre todo para que el grupo pues siga manteniéndose vivo. Una responsabilidad y un orgullo porque mis raíces son de aquí de Valleseco, del Barranco de la Virgen, tanto por parte de padre como por parte de madre. Y poder dirigir un grupo que ha significado tanto en tu pueblo, pues es un orgullo. Y sobre todo con eso que dicen de que nadie es profeta en su pueblo, pues tengo la suerte de poder ser uno de esos que le toca encaminar este grupo. Bueno, en principio yo empecé a tocar el timple y demás, y después siempre me encontraba con la curiosidad de ver los vídeos que habían en mi casa de mi padre tocando, del grupo de Los Labradores. Le preguntaba a él anécdotas de cómo empezaron. También venía de una familia en la que mi abuela, la madre de mi padre, también cantaba, pues entonces nos reuníamos y cantábamos, pero cuando yo empecé a tocar el grupo no estaba activo en ese momento. Y fue después más tarde cuando el grupo dio el paso de volverse a reunir por motivos de las fiestas del Sumacal y aquí seguimos todavía en el grupo. Gente han venido, han ido y la verdad que para mí es un orgullo ser hijo de uno de los fundadores de Los Labradores y ahora formar parte del grupo. Hombre, para mí significa un orgullo y mantener las tradiciones de lo que un día fue la juventud de mi padre como componente, como fundador y demás, y ahora yo poder seguir manteniendo el grupo, intentando que la gente un poquito más mayor se sienta motivada, que no la abandone, que es una tradición que identifica al pueblo en general y al folclore, ¿sabes?, del pueblo y demás. A través de los sabandeños me preguntaron, Paco, ¿la ve difícil? Hombre, lo que no podemos hacer nosotros es la misa de ellos. La iniciativa sí.
Pero por ejemplo, a lo mejor el Padre Nuestro, por ejemplo, ellos no lo tenían o no lo grabaron. Y entonces lo pasemos en los aires de Lima de Ingenio. La Paz tampoco la tienen ellos y nosotros le componemos campanas de Vegeta. Después lo que es lo que son el Gloria, está prácticamente igual como lo tienen los sabaneños, pero muy similar. Metió ahí para ir a tocar a 2 sitios, que fueron 2 misas. Una fue en el Palmar, ¿no, Pablo? Correcto. ¿Y la otra dónde fue? Que no recuerdo. En Tejeda, en el Carrizal de Tejeda. Sí. Y dividimos el grupo en 2. Primero, si tú quieres la de Don Fotino, porque él hablaba así, Paco, diga Don Fotino, para que venga el domingo que viene el señor obispo a confirmar aquí. No podemos, Don Fotino. ¿Por qué? Porque anoche cuando venimos de una actuación, bajando por ahí abajo por Casa Celia, resbalaron con el bombo y cayeron encima y lo hicieron 1000 picos. Y el bombo era fundamental para la misa en aquel entonces. Cuando el segundo día estamos saliendo abajo y entró un bulto negro por ahí para allá porque estaba lloviendo, Don Fotino encima que venía con la ropa de cura y todo forrado. No, el bombo nos dijo, ¿qué vale la pieza esa que ustedes rompieron? Y dice, no, 14 o 15 mil pesetas. Y me dio un sobre 20 mil pesetas. Porque fuimos nosotros arriba al domingo a cantar la misa de Valleseco. Y después hay otra anécdota grande hay otra anécdota, perdón, dentro de la iglesia. Ya nosotros éramos ya grandes, ya grandes. Pues entonces, entrando en la iglesia, en Valleseco, normalmente siempre se cantaba la misa a la izquierda, pero no me acuerdo quién estaba aquí de párroco, que la cantemos a la derecha, detrás de la Virgen, que era para la fiesta de la Encarnación. En el momento que yo tenía que estar tenso y quieto mirando para el cura, para darle la entrada al grupo, no sería, creo que fue el santo. Es un momento que tienes tú que mirar para el cura y estar atento para darle la entrada al grupo. Y entra una señora mayor con un niño pequeño por ahí para acá, a ver cómo yo pude sujetar a esta gente. Y se vio entonces le decía, abuela, mira tenderete, mira tenderete. Pero tuvieron ellos una buena racha, porque la misa, mi hijo me decía, yo no voy a misa porque he ido a 2 o 3 misas una vez, yo no voy más. Claro, las misas eran todos los fines de semana y todo el mundo llamaba para las misas, contratar al grupo para las misas. La trayectoria del grupo, porque en un principio mi padre me contaba que él no tenía 15 años cuando empezaron y demás, y siempre había niños en el grupo. Es más, un primo de él que tenía 5 años cuando empezó en el grupo. Después, cuando se reunieron por segunda vez, también había bastante juventud, Vicente Oliver, Juan Vicente, gente joven. Y después, cuando nos reunimos por tercera vez, también estaba Héctor, estaba yo, Ayose. Siempre ha habido gente joven en el grupo que hemos sabido conciliar con los más mayores para aprender de ellos y poder seguir con esto hacia adelante. Hombre, el futuro que me gustaría a mí del grupo sería que no se perdiese, eso lo primero, que no tuviésemos otra etapa sin estar activos, sino siempre activos y trabajando en lo que llevamos ahora mismo, que es mantener las tradiciones, sacando canciones nuevas, rescatando algunas canciones antiguas, componiendo canciones, en fin, sumar al grupo y no perder esto otra vez. Suerte y que respeten
el folclore y respeten a los compañeros, y esto tiene que seguir para adelante. Mira, los que somos ya de los fundadores, somos ya personas ya mayores, y tiene que surgir como ejemplo como Cristian. Me refiero que como Cristian porque es hijo de labradores, en caso del hijo de mi primo Juan, de Juan Enrique. ¿Y quién no les dice a ustedes que, por ejemplo, Rafael ahora que tiene nietos, y los nietos y los hijos de algunos de los labradores? Porque ahora, por ejemplo, se van yendo los más mayores y el grupo desaparece. No, el grupo desaparece si los componentes actuales quieren, nada más. Nuestro nombre es los Labradores de Valle Seco. Los Labradores de Valle Seco fue y será una bandera eterna que tiene este pueblo. Así debe seguir siendo. Los Labradores de Valle Seco, donde quiera que han ido e irán, han de demostrar que Valle Seco es el mejor pueblo de Gran Canaria. No hay otra. Somos la bandera, éramos la bandera y otros serán la bandera. Tiene que ser, ha de ser. Y es que un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad. Por suerte, los hombres y mujeres de Valle Seco han sabido transmitir esos valores y una cultura que tanto identifica a este bello lugar. La juventud ha sido, es y será el mejor testigo y relevo para que la semilla que se sembró por aquel entonces, hace ya 50 años, siga dando flores nuevas, frutos y continúen recogiendo la cosecha, teniendo a los más mayores como esas férreas raíces que permiten que el árbol de la tradición siga vivo durante otros 50 años más. Por todo ello, hoy los labradores de Valle Seco han escrito una página más para la historia del folclore de Canarias y para el pueblo que les vio nacer.